Continuando con el desarrollo del tema, vamos a ver a continuación el papel que tuvieron tanto los mercaderes como los burgueses dentro del desarrollo de las ciudades. Los mercaderes lograron un mayor poderío económico que estuvo vinculado a su asentamiento en las ciudades. Como ya eran comerciantes bien establecidos, llegaron a dominar las ciudades y monopolizaron la economía, haciendo del intercambio comercial al por mayor y al por menor la forma predilecta de intercambio de algún bien o servicio. Por otra parte, los burgueses iban desplazando de alguna forma el sistema de la sociedad feudal porque su riqueza ya estaba basada en el dinero y ya no en la tierra. Como vemos, los burgueses lograron romper el esquema de la sociedad feudal. Por otra parte, surgieron una serie de libertades urbanas y burguesas en las ciudades, donde la nobleza, en primer lugar, va invirtiendo su riqueza en comercios y negocios, es decir, se aburguesaron y pasaron a pertenecer al terreno de los burgueses. Por su parte, los plebeyos iban ya buscando liberarse de la nobleza que tanto daño les había hecho, pero sobre todo buscaban aliarse o casarse con ellos para lograr ingresar a este terreno hasta ese entonces prohibido. Además, los burgueses lograban sublevarse y para esto contrataban mercenarios o asesinos a sueldos que forzaban a la nobleza a renunciar a sus derechos, logrando así los burgueses mayor poder. A pesar de ello, la Iglesia no apoyaba del todo a la burguesía, porque decía que eran usureros, estafadores y que buscaban sobre todo aprovecharse y lograr grandes beneficios económicos. Sin embargo, y a pesar de esto, la Iglesia se volvió muy tolerante con los burgueses porque eran personas muy solidarias. Precisamente se los conocía como solidarios porque eran bastante generosos al entregar sus diezmos a la iglesia o hacer donaciones a autoridades eclesiásticas y a la iglesia en sí. Por otra parte, el comercio en la Edad Media buscaba sobre todo satisfacer tres necesidades básicas: alimentación, vestido y vivienda, pasando a ser una economía rural y cerrada basada en el campo a una economía citadina, abierta y comercial. La producción agrícola aumentó bastante junto con la producción de nuevos productos, nuevos elementos que servían tanto en ciudades como en el campo. Y paralelamente a ello, como la población aumentaba, sus necesidades también eran muchísimas más variadas: vestido, alimentos, vivienda, otros implementos para la agricultura, la ganadería, entre otras cosas. Este aumento de la población estuvo principalmente determinado por la disminución de las guerras y el mejoramiento de las condiciones alimentarias, lo cual les garantizaba por lo menos una esperanza de vida máxima de 40 o 50 años. La paz en Europa, por otra parte, ofrecía mayor seguridad en los caminos y mares, favoreciendo esto al intercambio comercial. Finalmente, otra razón para el progreso considerable que tuvo el comercio fueron las cruzadas, que abrieron nuevos caminos comerciales marítimos y terrestres entre diferentes regiones, principalmente del continente europeo. El mercader fue un personaje bastante importante porque era una especie de comerciante, pero de gran impacto, digámoslo de esta manera, pero sobre todo con un gran capital invertido en su mercadería. Los mercaderes eran personas de origen rural y pagaban impuestos. Estos comercializaban sal, cerveza, miel, lana y cereales, pero también perfumes, especias y tintes. Como iban de provincia en provincia y bueno, prácticamente
estaban vendiendo mercadería de lugar en lugar, fueron conocidos con el sobrenombre de los pies polvorientos, debido al constante trajinar e intercambio de ciudades que tenían, vendiendo y ofreciendo su mercadería. Para esto se movilizaban en carros tirados por caballos o bueyes. Ya para el siglo XIV, los mercaderes dejaron de ser un poquito nómadas y se volvieron sedentarios debido al gran volumen de mercaderías que habían llegado a acopiar. Como se volvieron sedentarios, la mayoría de ellos se establecieron en ciudades. Las ciudades contaban con grandes mercados donde se reunían mercaderes de toda Europa por lo menos una vez a la semana. Estas se realizaban también en ciertos periodos del año con mayor cantidad y sobre todo con mayor convocatoria de mercaderes, por ejemplo, al iniciarse la primavera, en el cambio de temporada de invierno a verano, o también cuando se aproximaba alguna festividad importante de la región. Las ferias que alcanzaron mayor renombre fueron las ferias de Champaña en Francia, que se instalaban en esta llanura y donde se podía advertir una gran cantidad de productos que se podían comercializar. Estas ferias de Champaña también fueron bastante conocidas por la bebida del mismo nombre, el tan conocido champán, como un destilado de la manzana, pero sobre todo como una bebida que se compartía solo en ocasiones muy especiales debido a su alto costo. También solo podía ser adquirido básicamente por la nobleza o por personas muy adineradas. La Edad Media implica también, por otra parte, un gran desarrollo monetario donde observamos una característica principal, el bimetalismo monetario, donde se imponen dos metales, el oro y la plata. Fueron los metales elegidos para realizar monedas ya con un valor internacional y capaces de intercambiarse con otras regiones. Una de las primeras de estas monedas fueron los matapanes de plata. En Francia e Inglaterra, por otra parte, también se acuñaban sus propias monedas de plata y ya en el siglo XIII se acostumbraba realizar algunas monedas acuñadas en oro. La Iglesia en la Edad Media tuvo un papel crucial debido a que llegó a ser considerada como el guardián de la unidad cultural de Occidente, porque a través de ella se lograba mezclar lo bueno del pueblo romano, más algunos aspectos añadidos de los germanos. La Iglesia trató de conservar una unidad lingüística, pero no se pudo evitar que el latín se entremezclara con las lenguas o dialectos locales e iniciara con esto su evolución a las lenguas romances, que en sí son lenguas un poquito fusionadas entre el latín y los dialectos propios del continente europeo. Además, muchos pueblos germanos se convirtieron al cristianismo. Por lo tanto, esto hizo posible la intervención de la Iglesia en política, reforzando una vez más el sistema monárquico porque era el que más beneficios les ofrecía. Algunas de las causas que determinaron la gran influencia de la Iglesia en la Edad Media son, en primer lugar, la conexión con el poder civil. A mayor cantidad de fieles, pues mayor influencia podía llegar a tener la Iglesia en personas comunes, digamos así, en los ciudadanos civiles, pero con esto también iba ganando mayores adeptos y mayor respaldo. Su organización era bastante eficiente y su severa disciplina la consideraba, bueno, la catalogaba como una institución bastante seria. Además, el predominio cultural que tuvo gracias a los símbolos, al decálogo, a diferentes elementos que reforzaban su doctrina, permitió que pudiese ser de fácil transmisión, pero sobre todo que se pueda llegar
a gran cantidad de gente. Culturalmente, por eso la iglesia influyó mucho en la Edad Media, tanto en escultura, pintura, literatura, debido a que se les dio una cabida y un espacio demasiado grande dentro del poder civil o la ciudadanía común. Por otra parte, la unidad en la fe cristiana creaba esa suerte de conexión, digamos, entre lo humano y lo divino. Es decir, las personas cristianas se consideraban en una unión simbólica demasiado fuerte con Dios, con lo cual, de una forma mucho más cercana, se aferraban a todo lo que la iglesia promulgaba y profesaba en aquel entonces. Además, la iglesia era considerada un verdadero señor feudal debido al gran poderío económico y territorial que iba logrando. Recordemos que la nobleza muchas veces sería un tercio de sus tierras a la iglesia. Y si muchos nobles le cedían pues, muchas tierras, podemos tener una idea de cuál era el poderío y la gran influencia que ejerció la iglesia en sus fieles para adquirir tanto poder económico como territorial. Por otra parte, la iglesia también tenía medios de control con sus fieles. Esto principalmente para que no se vayan, para que no se alejen del camino que ellos adoctrinaban, pero sobre todo para castigar severamente a aquellos que lo hicieran y de esta forma dar un ejemplo, digamos, a los demás de lo que podía llegar a suceder. Los medios de control eran la excomunión, el interdicto y el más radical de todos ellos, la Inquisición. Surgía entonces, como vemos, una nueva forma de espiritualidad, donde se evidenciaban demasiados contrastes entre ricos y pobres, lo cual también provocaba una necesidad de reformas, pero sobre todo de darse cuenta de que los seguidores de Dios tenían que estar al servicio de la sociedad y no al contrario servirse de ella. Es así que surgen en el siglo XIII las órdenes mendicantes. Entre ellos tenemos a los franciscanos y dominicos. Estas órdenes principalmente estaban basadas en la austeridad, se instalaron en las ciudades, los principales centros de poder y de congregación de gente, y se ocupaban de predicar y enseñar. La sociedad medieval, además, sufrió grandes transformaciones, no solamente a nivel político, social, económico, sino también en las manifestaciones del arte, teniendo entre los estilos principales al románico y al gótico. Podemos ver ambos en pantalla y sobre todo podemos contrastar cómo los estilos fueron variando, siendo el gótico un poco más exagerado, con mayor altura, con mayor detalle tal vez, pero ambos, a pesar de ser muy diferentes, lograron resaltar en diferentes regiones de Europa. Por ejemplo, en el arte románico, acá tenemos la parte izquierda de la pantalla, vemos el monasterio de San Martín de Promiste en España, y en contraposición, en la parte derecha de la pantalla, tenemos la Catedral de León, también en España, donde vemos que ambas formas de arte convivían, a pesar de ser bastante distintas. Las dos lograban desarrollar una nueva tendencia en cuanto a arquitectura. De igual forma, la artesanía iba renaciendo poco a poco, y a pesar de que la industria era bastante limitada, sobre todo por escasez de materiales, los artesanos trataban de retomar viejas técnicas ya olvidadas y sobre todo buscaron aprender bastante de los artesanos del Islam y de Bizancio para lograr utilizar los elementos que tenían a su alcance, tal vez madera, tallado en madera, pinturas muy básicas y desarrollar obras de arte. Sin embargo, durante también este tiempo medieval, los artistas por lo general eran anónimos, no firmaban sus obras, simplemente las plasmaban y nunca se atribuían la autoría de lo que hacían. Como los dos
ejemplos de cuadros que tenemos en pantalla. Los artistas no firmaban debido a que generalmente trabajaban en grupo, no eran obras individuales. Y para realizar estas obras se agrupaban en logias, que eran gremios dirigidos por la iglesia. Por eso es que gran cantidad de estas obras responden a motivos religiosos o cristianos. Ya a finales del siglo XIV, el artista empieza a trabajar solo, con un estilo y un nombre propio, y bajo esta modalidad trata de ya dar una nueva línea y tomar sobre todo nuevos estilos o nuevas líneas dentro del arte, llegando así a tener un reconocimiento que incluso llega hasta nuestros días. Bien, con eso culminamos el avance de lo que es la Edad Media en sus rasgos más generales y más importantes, sobre todo para dar paso al tema que quiero abordar con ustedes de manera mucho más amplia, que es la Santa Inquisición. Va a ser un tema que estoy segura va a despertar mucho interés por todo el análisis y criterio que nos puede generar, pero sobre todo por aprender de la historia para no repetirla en sucesos tan funestos como el que marcó la Inquisición. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima oportunidad.